Olá, pessoal, mais uma vez, aqui estou eu de novo, dessa vez postando um vídeo relacionado ao ensino de língua espanhola, né? A área que eu atuo. Então, vou começar a falar em espanhol agora, sobretudo para quem é da área, tem interesse. Bueno, este es un material que preparé hace mucho tiempo, ¿no? Como una forma de auxiliar a mis alumnos en relación a cómo yo pude entender los principales problemas o las principales dificultades que ocurren para nosotros brasileños, ¿no? Cuando estemos aprendiendo, buscando aprender el español. Así que he hecho este material, o hice, ¿no? Mejor dicho, este material como una forma de entender, partiendo incluso los propios errores que muchos de mis alumnos, cuando yo daba clases, sobre todo iniciales, de lengua española, de español como lengua extranjera, ¿no? Cometían estos errores. Y en este sentido, acababa yo teniendo que hacer como una forma de auxiliarles a estos alumnos un material partiendo de sus propios errores, ¿no? Y eso lo hice de forma acumulativa, ¿no? A lo largo de los años, así que pude generar este material. Bueno, ¿cuál es la contribución que quiero dar compartiendo de forma más amplia este material? Es justamente observar lo que une o aproxima estos dos idiomas, ¿no? El español, de forma general, ¿no? No exactamente de un país u otro, al portugués de Brasil. Así que vamos a comenzar, ¿no? Porque es fácil y difícil a la vez aprender español entre los lusohablantes brasileños, o sea, hablantes de portugués brasileños, y así algunos apuntes detallados para los lectores pacientes y reales interesados en re o aprender más. Entonces es fácil. ¿Por qué es fácil? Observemos, ¿no? Tenemos un léxico, o sea, un vocabulario bastante próximo. Es lo que, en este sentido, ¿no? Motiva a muchos a iniciar a los brasileños que inicien su aprendizaje de español. Es justamente esta aparente o esta, de hecho, semejanza inicial entre las dos lenguas, ¿no? Comenzando por su vocabulario. Pero, como vamos a averiguar en poco tiempo, ¿no? Es una cosa que no es suficiente para que una persona se sienta realmente hablando español, ¿no? Porque esta es solamente una de las cuestiones, una de las partes de una lengua, ¿no? O sea, su vocabulario. Y aquí estamos tratando de vocabulario bastante próximo, pero no integralmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, coincidencia integral en la escritura, ¿no? Y o pronunciación, por ejemplo. Gato, gato, parte, parte, pata, la pata, a pata, parar, parar. Coincidencia parcial en la escritura y o pronunciación, por ejemplo, puerta, porta, juego, jogo, escuela, escola, miedo, medo, izquierda y izquierda, ¿no? Inmediata o relativa, o sea, una aproximación relativa, o sea, a partir de la cual podemos entender realmente la semejanza entre las dos lenguas, ¿no? En la escritura y o pronunciación. Por ejemplo, corazón es muy fácil que sea reconocida esta palabra como corazón, ¿no? Pan, pão, hombre, homem, hacer, fazer. Además, funcionamiento gramatical similar. Esta es una cuestión importante porque lo que pasa es, lo que veo, ¿no? Que la realidad actual del portugués de Brasil es bastante diferente de lo que fue hace algún tiempo, de lo que es el portugués de Portugal. Así que muchas reglas que son estudiadas en las escuelas, aún hoy en portugués, ya no se utilizan en su cotidiano, ¿no? Las personas ya no las utilizan, no las utilizan. Pero de toda forma, partiendo de la norma patrón en las dos lenguas, o estándar en portugués y el español, tenemos estas semejanzas, ¿no? Por ejemplo, terminaciones verbales en muchos tiempos, o as, a, amos, ais, an, en presente indicativo, que equivalen a las terminaciones en portugués, amo, amas, ama, amamos, amais, ou a mais com sem acento, né, em português, e a mais com acento em espanhol, amam e amam. Então, por exemplo, eu amo, eu amo, tu amas, tu amas, e assim vai.
¿no? La próclisis en formas conjugadas. Próclisis es uno de los funcionamientos de los pronombres en relación a su colocación. En portugués de Brasil hubo un tiempo que existían tres posiciones, ¿no? La próclisis, o sea, el pronombre antes del verbo, la mesóclisis en el medio y la enclisis. Entonces, antes, en portugués, me chamo, en el medio, falar-te-ei, el te está en el medio, ¿no? Y enclisis, fala-me, me después del verbo, o delante del verbo, ¿no? En portugués actual solo existen dos, antes y después, pero generalmente es más utilizada la forma, el pronombre colocado antes. Y en este caso ocurre en español. Por ejemplo, me dijo en español, me dice en portugués. O, por ejemplo, énclisis en casos de sujeto indeterminado. Por ejemplo, se vende esta casa. Es común que en portugués se diga vende-se esta casa, ¿no? Pero en portugués de Portugal es común esta forma, ¿no? Pero en español esta forma de pronombre después solo ocurre básicamente en un tipo de uso que en portugués Brasil seria muy formal. Por ejemplo, dá-me isto, fala-me o que eu quero ouvir. En espanhol, háblame, ¿no? Dime, diz para mí, háblame, fala para mí. Entonces, en estos casos muy raros en portugués Brasil, pero que se puede encontrar en portugués Portugal, las dos lenguas se asemejan, ¿no? Pero la principal semejanza sería la próclisis, o sea, el pronombre antes del verbo. Las variaciones de género y número que equivalen, básicamente, las dos lenguas equivalen a la misma cosa, ¿no? Niño, menino, niña, menina, niños, niñas, meninos, meninas. Entonces, aquí es solamente una de las partes. Continuándolo, ahora tenemos que ver lo que hace el español difícil para nosotros brasileños, porque es, porque hay, porque tiene. Por ejemplo, las formas verbales. Lo que pasa es que en español de España, por lo menos, ¿no? Existen 6 formas de conjugar, ¿no? Los tiempos de las 3 personas del singular, yo, tú, él, ella, usted, y las 3 personas plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. En portugués Brasil, aunque tengamos los pronombres casi iguales, ¿no? Eu, tú, ou você, ele, ela, né? Nós, vós, quase não se utiliza, né? Eles, elas. En la práctica, estos pronombres, aunque existan, no son acompañados de todas las formas verbales, tal como en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablo, falo, no hay problema. Hablas, falas, existe en portugués Brasil, existe, pero es algo raro, ¿no? Generalmente se utiliza fala. Tú fala ou você fala. Hablamos, falamos, existe en portugués, existe, pero me parece estar sustituyéndole a esta, o sustituyéndolo a este uso, el pronombre, el nuevo pronombre en portugués, a gente. Então, a gente fala, ¿no? En vez de nós falamos. Hablais, que no tiene más equivalencia en portugués, vos falais. Hablan, y este sí, ¿no? Este uso sí, falan. Aquí se utiliza, se observa el caso de nosotros, nós, en portugués, como he dicho, ¿no? Que acaba siendo utilizado mucho más como agente, incluso porque es algo más simple, ¿no? Entre hablarse. Nós falamos y nós fala, o a gente fala, es más fácil hablar la tercera persona singular. A gente fala, o nós fala quando se puede considerar la forma no prestigiada, ¿no? El imperativo afirmativo negativo para los pronombres tú y usted y ustedes, así como la colocación pronominal, son bastante claros en español, distinguibles, ¿no? Se pueden diferenciar, pero en portugués es confuso. No existe un patrón. Se puede utilizar, por ejemplo, fala isso para mim, querendo decir a tú en portugués, o fale isso para mim, querendo hablar
você, o, que seria a forma dicha correta, não? As formas dichas corretas, ou mesclando-as. Por exemplo, você, eu disse para você que eu quero muito teu bem, por exemplo, não? Você com teu, em vez de seu, em que há um pronome de terceira persona, você, y el pronombre complemento de segunda persona, te. Entonces, esto no está más claro en portugués, las cosas se mezclan. Esto no significa que las personas no se consigan entender el portugués de Brasil, ¿no? Pero que estas reglas ya no están claras. Así que cuando uno, brasileño, un brasileño, ¿no? vaya a aprender o buscar aprender español, tiene muchas dificultades porque estas reglas parecen estar mucho más claras y consolidadas en español. Además, la existencia y uso de los pronombres complementos es algo bastante común en español, tanto formalmente como informalmente, pero en portugués es algo bastante incomún o no común, y solemos cambiar dichas formas por los pronombres personales. Por ejemplo, no te lo entregué, ¿no? Que sería algo como no tú entregué, una forma que ya no existe en Brasil hace mucho tiempo, en que cuando queremos decir, ¿no? la misma idea traducimos por não entreguei isso para você. Ou, por exemplo, yo lo vi, em português seria formalmente eu li ou vi, se traduz, ou melhor dito, se tiende ou se usa muito mais eu vi ele, em vez de ouvi ou li vi. Não? Continuando, distinção clara entre los tiempos verbales en español, pero universalización de portugués. Entonces, en español, por ejemplo, las formas de los varios tiempos, ¿no? En tercera persona. Él habló, él hablaba, él hablará, él hablaría. En portugués, él falou, ele tinha falado, vai falar, ia falar. Tú dijiste, tú decías, tú dirás, tú dirías. En portugués, tú disse, tú disseste, dizia, vai dizer, ia dizer. Entre otras posibilidades. O sea, una universalización de algunos usos, una generalización de algunos usos. Por ejemplo, en portugués, tú dices puede ser presente de indicativo o puede ser pretérito perfecto, ¿no? Pero en español está más, esto está claro. Tú dices presente de indicativo, tú dijiste pretérito perfecto, simple o indefinido, ¿no? Entonces son algunas otras distinciones. La universalización, perdón, de la forma você en portugués, ¿no? En vez de oposición muy clara entre tú y você. Solo ocurre esto en algunas regiones de Brasil, pero de forma general estas formas ya se equivalen, pero en español no. Las cosas son muy claramente distintas. Tú está ligado a la informalidad y usted a la formalidad, ¿no? Usos bastante recurrentes de los pronombres relativos en español y perdón, estoy tartamudeando, universalización del que en portugués, o sea, la idea de que el pronombre que es relativo tanto en portugués como en español, se está utilizando de forma muy universal, amplia en portugués, mientras que en español este uso es más plural, porque existen otros pronombres más específicos, relativos, ¿no? Utilizados en función de los verbos a qué se refieren, en función de la regencia verbal. Entonces, por ejemplo, la persona a quien me referí, la madre cuyo hijo está enfermo, la chica de quien hablé ayer. Y en portugués, que sirviendo para sustituir quién, cuyo y de quién. Entonces, a pessoa que eu me referi, a mãe que o filho está doente, a menina que falei ontem. Entonces, significa que, como estamos viendo, ¿no? En portugués, varias formas se redujeron a una solamente. Y en español, estas varias formas en general se continúan utilizando. O sea, partimos de una forma para varias, lo que torna difícil a nosotros brasileños. Así como, por ejemplo, en español, ¿no? Porque en español las vocales, las dichas vocales dichas vocales, bueno, las vocales son pronunciadas de forma muy claras y reducidas en cinco, A, E, I, O, U. En portugués de Brasil, por lo menos, ¿no? Se varía, ¿no? Entonces tenemos A, an, E, la E como I,
I propiamente dicho, in, o como U, ¿no? Por ejemplo, filho e I, En español solo 5, en portugués más que 10. Entonces, para los hispanohablantes, aprender la exacta pronunciación de las vocales en portugués se torna difícil. O sea, a partir de menos para más, así como de las formas de pronombre relativo en portugués, partimos de uno o dos, que, por ejemplo, para varias que tenemos que utilizar en español, lo que torna esta lengua más difícil para nosotros. Clara distinción entre formas conjugadas en tercera persona singular y la forma infinitiva en español. La R bastante destacada, mientras que en portugués esta R no siempre es pronunciada. Por ejemplo, él está, presente indicativo, el verbo estar, tercera persona, ¿no? De singular. Él va a estar, la forma que está ahí con verbo auxiliar, ir. Entonces, en portugués, por la cuestión de que la R en algunos dialectos o variedades no se pronuncia tan fuertemente, las personas se confunden en este sentido, diciendo algo como el estar, o escribiendo, por lo menos, o ele vai estar, ¿no? Entonces, en vez de decir él está y él va a estar, se utiliza muchas veces mezclándose las dos formas. Además, usos distintos entre tener y haber en español. Estas dos formas son muy claramente distintas, pero en portugués ellas son sinónimas. Entonces, cuando estamos aprendiendo español, acabamos por confundirlos. Por ejemplo, tengo 3 hermanos, la idea de posesión, de inclusión. O hay mucha gente aquí, la idea de existencia. Había hablado antes, verbo haber como auxiliar. E em português, tenho 3 irmãos, tem muita gente aqui, tinha falado antes. O sea, o verbo tener utilizado no sentido de existência ou como verbo auxiliar, o que torna algo difícil el espanhol para nós. Hay solo esta diapositiva y otra más para no quedar tan largo el video, ¿no? En virtud del origen latino, eventual inestabilidad en las vocales de formas verbales derivadas de verbos en español. Por ejemplo, pienso, pensamos, pensando, pensamiento. O en palabras derivadas relacionadas primitivas, cuero, coraza. O en numerales, por ejemplo, 7, 70, 700. Lo que dificulta a los brasileños por no saber cuál es la lógica, o sea, la irregularidad. Porque si tenemos pienso, primera persona del presente de singular, perdón, de persona, primera persona de singular, ¿no? En presente indicativo, lleva y, pienso. El verbo es pensar y la primera, por lo menos, es irregular. ¿Por qué las siguientes o algunas de las demás tienen en vez de ie, como en gerundio igualmente, o el propio sustantivo pensamiento? Y esto para varios casos, como palabras como cuero, coraza, no cueraza, o numerales 7 y 70, no 70, o 700, esto genera una confusión, ¿no? Esta no regularidad, porque esta regularidad existe en portugués, ¿no? Penso, pensas, pensa, 7, 770, couro, couraça, y así por adelante. Pronunciaciones únicas de las vocales en español, mientras que en el portugués hay varias modalidades de pronunciación de aquellas. Habla, cantan, la misma A pesar de la N que define la nasalización. O sea, la idea es de que en español las pronunciaciones vocales son más simples. A pesar de que hay la nasalización, existe de hecho, pero no es tan marcada como en portugués. No se dice cantan, sino cantan. Es difícil, ¿no? Para nosotros brasileños. En portugués, esta nasalización tendrá que estar marcada. Cantam. O, por ejemplo, la no reducción de vocales cerradas en vocales más suaves, ¿no? Por ejemplo, o no apertura, ¿no? Aunque tenga café, la tilde en la E no se pronunciará café, porque no existe vocal abierta, E. De la misma forma, no es posible decir con la vocal O, por ejemplo, habló, no se dirá habló, ¿no? Se pronunciará igual O.
com ou sin la tilde. Lo que não ocorre em português. Avô e avó, sede, sede, pé, pé, e assim por adelante. Então, esta simplificação vocálica ou de la pronunciação das vocales em espanhol acaba generando confusão para nós brasileiros, porque eles não distinguem, aunque tenha tilde, aunque esteja com a nasalização, tanto como hacemos em português. Menor confusão na pronunciação das consonantes em língua espanhola, mientras que em português esto ocurre mais. Por exemplo, entre palavras com a H, H, ¿no? Y sin existencia de H. Por ejemplo, haber versus haber. Misma pronunciación. Esto ocurre, ¿no? Generando confusión de ortografía, etcétera. Pero es mucho más reducido que en portugués. O, por ejemplo, confusión entre Z, Z en portugués, S. Cazar, cazar, ¿no? Que tienen la misma pronunciación en español de Hispanoamérica, ¿no? Cazar, cazar. En España, cazar, cazar. C, entre la V y la B, basta, basta. La R simple, la R doble, carro, carro, ¿no? La L doble y la Y con vocal, llanto, con Y o L doble, llaves, llaves. Esto ocurre en español, ocurre, como he dicho, ¿no? Pronunciaciones semejantes podían generar problemas de ortografía, pero mucho más reducido en español que en portugués. Aquí un poco más, en portugués, ¿no? En este caso, tenemos confusión entre S, C cedilla, S doble, X, SC, C. Por ejemplo, sabio, casa, oso, próximo, nacer, acento. Todas tienen la misma pronunciación sibilante, pero con letras diferentes. B, entre che y X, o CH y X. Shampoo, chá, dos letras, un dígrafo y una letra, ¿no? Pero pronunciación igual. G y J, G y J. Girar, ¿eh? Jiboia, y así por adelante. Y tenemos ahí otros casos con las vocales, la L con la U, y así por adelante. Usos más claros y recurrentes de proposiciones en español y mezcla en portugués. Por ejemplo, en español, está muy claro. Quien va a algún local, a algún lugar. Así que se dice, voy al aeropuerto, porque se está desplazando, ¿no? Dislocando. Voy en avión, porque se está dentro, en este caso, un medio de transporte. Llegué a casa, o llegué en la casa, se está incluyendo en un local, ¿no? Después de un movimiento. Pero en portugués esto no está muy claro, ¿no? Tenemos vou para o aeroporto, vou no aeroporto, vou de avião, chego em casa e assim por adelante. Entonces, para terminar, como se puede ver aquí, acaba siendo más difícil hablar en español que fácil, aunque no, muchos no se den cuenta, ¿no? Porque, aunque las dos lenguas se parezcan bastante, bastante y tengan el mismo origen en latín, en términos prácticos, el portugués de Brasil tiene modalidades muy particulares en el uso muy común, como fruto de una tendencia natural de simplificación, algo que acaba obligando que el candidato brasileño a profundizarse en español tenga que estudiar todavía más en portugués, ¿no? Incluso algunas cuestiones más arcaicas en la gramática, para que así haya una correspondencia mayor entre las dos lenguas. Esto porque en nuestro país, algunas formas que hoy existen en español ya fueron utilizadas en portugués hace años o siglos, hace decenios o siglos, ¿no? En fin, espero que a quien se interese en profundizarse en español o revisar algunos contenidos, este material que ya había preparado antes para alumnos o exalumnos puede ser útil. Entonces, quien tenga interés, da clic, me gusta, puede hacer un comentario si quiere, ¿no? Puedes hacer un comentario o compartir. También puedes compartir para tus amigos o quienes tenham interesse. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenha sido claro. Eu acho que é mais voltado para o pessoal que gosta e estuda espanhol, né? Mas brasileiros que porventura tenham alguma curiosidade, isso daí é uma possível contribuição, tá certo? Então é isso. Até logo, até o próximo vídeo. Um abraço.